La Escritura dice que Abraham vio a Dios cara a cara. Dice también que Moisés vio cara a cara a Dios. Pero hay una parte en la Escritura que me llama mucho la atención, que dice que el pueblo de Israel vio cara a cara a Dios también. Y dice que la vio porque vio la columna de fuego y vio la nube que estaba sobre ellos. Y eso me ha animado precisamente a predicar sobre cómo ver cara a cara a Dios. Todos queremos ver a Dios cara a cara, ¿es correcto? Y cantábamos también que al contemplar su santidad somos transformados. También cantábamos ahora. Y este tema me gustaría muchísimo que fuera un anhelo personal, porque lógicamente que Dios es Dios de pueblos, Dios de familias, pero lo más importante es entender que es un Dios personal. Y estos hombres declararon que vieron a Dios cara a cara. Y la Escritura refleja también que hubo hombres como Enoc que caminaban con Dios y que Dios se los llevó. O sea que es importante entender que es ver a Dios cara a cara. Amén. Ver a Dios cara a cara. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Juan capítulo 14, verso 21. Es un versículo que cuando yo lo escuché por primera vez, pues me llamó mucho la atención. Porque el hombre de Dios, el siervo de Dios que me estaba enseñando eso a mí, porque es Dios personal. Cuando la palabra de Dios la estamos escuchando, es Dios que me está hablando a mí. Y yo quiero que sea Dios hablándome a mí. Dice la Escritura que ya no seremos enseñados por hombres, sino que Dios mismo nos enseñará a nosotros. Y el cristiano, si quiere ver a Dios, tiene que anhelar que Dios sea el que le enseñe. Porque si tú no ves a Dios en la palabra, tienes un problema muy grande. Porque podías estar viendo a un hombre enseñándote algo. Y no es así. Porque la palabra de Dios es espíritu, es vida. ¿Ya? El invisible que me ve, el Dios grande y poderoso, que es espíritu. Y Juan, capítulo de Juan, número 14, verso 21, registra lo siguiente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Qué importante que escudriñemos las Escrituras, porque dice que tenemos que meditar las Escrituras. ¿Qué es lo que estamos leyendo? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que el que tiene los mandamientos, ¿nosotros tenemos los mandamientos? Sí. Y la pregunta es, ¿los guardamos? Esa es la pregunta. Porque aquí está diciendo que el que tiene los mandamientos y los guarda, me ama.
Eso es lo que está diciendo ahí. Y el que me ama, maravilloso esto, dice que será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Y sabe qué es manifestarse? La manifestación de Dios es presentarse Él mismo ante ti. Eso es manifestarse. Lo estuve escudriñando en unos originales y dice lo siguiente: manifestarse es ser visto, presentarse uno mismo. Presentarse uno mismo, o sea que Él mismo entra y se presenta. Conocemos la palabra que Él toca la puerta, ¿o no? Y que si le abrimos la puerta, ¿qué pasa? Él entra y cenará con nosotros. Y en una cena hay una conversación cercana. O sea que el propósito de Dios con la palabra es precisamente que la palabra nos santifique. ¿No dijo Jesús: vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado? O sea que la palabra tiene un propósito de santificarnos porque Él es santo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quítate las sandalias, porque el lugar que tú estás pisando es santo. Dios es santo. Vamos entendiendo cuál es el propósito de los mandamientos de Dios, cuál es el propósito de la palabra. El propósito de la palabra es que podamos ver a Dios cara a cara. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ese debe ser el anhelo de un creyente. Amén. Poder vivir una vida cristiana, una vida de acuerdo a la palabra, para que podamos vivir lo que dice la Escritura, las cosas de la vida y de la piedad. Y la palabra misma nos tiene que revelar la profundidad de la palabra. ¿Cuál es la profundidad de la palabra? No significa cuando conocemos verdaderamente a Dios, porque conocer a Dios es conocer su corazón. Amén. ¿Cómo piensa Dios? Eso no significa que esa vida piadosa es la que me va a dar la salvación. Hay que tener claridad en las cosas. ¿Ok? Porque no estamos predicando un evangelio legalista, sino un evangelio de acuerdo a la palabra. Porque lo que te salva es creer en Jesucristo, en su obra, es correcto. Pero muchos se escudan en eso para no anhelar una vida piadosa. Y se están perdiendo los beneficios de vivir una vida piadosa, una vida de acuerdo a la palabra, para que en nuestra vida estemos caminando con Dios, hablando con Dios y Dios hablando con nosotros. Se están perdiendo algo maravilloso, porque esa vida de amar la palabra te permite andar en la libertad, en la ley, como dice la Escritura, de la libertad. Te hace libre. Conoceréis la palabra, y esa palabra te hará libre. Y tenemos que tener mucho cuidado el evangelio que estamos escuchando hoy en día. Hay un evangelio que es el evangelio de la carne. No proveáis para los deseos de la carne, dice la Escritura. Sino que el evangelio que debemos recibir es el evangelio del Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad.
Es un evangelio santo, puro. No es un evangelio para tener una apariencia de piedad. No, es un evangelio para que nosotros seamos santos. Porque Jesús decía claramente que por los frutos los conoceréis. Sed santos como yo soy santo, dice la palabra del Señor. Tenemos que ver a cara a Dios para ver claramente que Dios no ha venido a condenarnos, sino a salvarnos. ¿Me hago entender? Porque el que ha visto cara a Dios sabe muy bien lo que estamos diciendo. Porque ha escuchado la voz de Dios, ha visto su amor. Amén. Ha visto esa sabiduría, ha visto la sabiduría que es pura, sin incertidumbre. Porque si tienes incertidumbre, esa sabiduría no es de Dios, es del mundo. ¿Me hago entender? Yo quiero que Dios se manifieste a mi vida. Y no puedo poner los ojos en la imperfección del hombre, en la imperfección del predicador, de la predicadora. Tengo que poner los ojos en la palabra, en la esencia, en el fondo, en el fin, en el resultado. Que la palabra me transforme al modelo cual de Cristo. Esa es la palabra. Esa es la palabra que se predica aquí. Para mí como pastor es una gran responsabilidad predicar un evangelio que sea santo, puro. Y vamos a profundizar en la palabra cómo Jesús nos advierte a aquellos que enseñamos la palabra. ¿Cómo debemos enseñar la palabra? ¿De qué forma debemos enseñar la palabra? La palabra no se contradice. El que no ha visto a Dios cara a cara, hay cosas que no puede entender. Entonces lo que tienes que hacer es, si no lo entiendes, no digas lo que no entiendes. Más bien, cierra la boca y pídele a Dios que te revele eso que tú no entiendes. Porque al mismo Pedro lo decía, que Pablo decía cosas difíciles de entender. ¿Conocemos esa palabra o no? El mismo Pedro, el ungido, el que Dios bendijo, ¿sí o no? Para que condujera a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿O no? Le dijo, Pablo dice cosas difíciles de entender. Y que muchos indoctos, muchos hombres que no han visto a Dios cara a cara, están especulando, diciendo cosas que no son. Y eso es lo que pasa hoy en día. Que tenemos que tener mucho cuidado, no para juzgar ni condenar a nadie, porque el que juzga es Dios. El que ha visto a Dios sabe muy bien, por la palabra, que no puede juzgar, porque Pablo dijo, el que me juzga es Dios. O sea que el que juzga no conoce a Dios, no conoce la palabra. La expresión máxima de amar a Dios es obedecer su palabra. ¿Por qué razón? Porque esa palabra no solamente es de Jesús, es la palabra del Padre. Del Padre Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué dijo? Yo hago lo que al Padre le agrada. ¿No lo hacía? ¿No lo dijo? Pues yo también voy a hacer lo que al Padre le agrada. Amén.
Entonces, ¿es importante amar la palabra? Si tú amas la palabra, esa palabra te santifica, te vuelve espíritu. Eres espíritu, pero te vuelves sensible a poder conocer a Dios, a verlo cara a cara, a escuchar su voz. Hay una sensibilidad espiritual, hay una atmósfera espiritual cuando la persona está en esa comunión con Dios, viéndolo cara a cara. ¿Necesitamos en este mundo caminar con Dios? ¿No lo necesitamos? Sí. Si caminando con Dios nos equivocamos. Pero ¿sabe por qué nos equivocamos? No porque Dios se equivoque. Es porque no he tenido la sensibilidad de obedecer a Dios. Porque uno sabe, el cristiano sabe que eso que está haciendo no es correcto. Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Es que es una cosita pequeñita. ¿Sí o no? Hagamos este negocio y maquillemos esto, que eso lo hace todo el mundo. Dios no puede bendecir una cosa así, porque Dios es santo, su palabra es santa. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que me agrada. ¿Ah? Jesús me está diciendo a mí, porque yo no quiero ser enseñado por hombres. Dios me ve a mí y yo lo miro a Él. Cuando Jesús me está diciendo a mí que el Padre nunca lo dejó solo. Lo dice la Escritura, ¿no? ¿Por qué no lo dejó solo? Porque Él siempre hace lo que le agrada al Padre. Pero hoy en día hay un evangelio de no agradar al Padre, de no agradar a Jesús, sino agradarse a uno mismo. Hacer la voluntad de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra no era ocasional. Todo lo que hizo Jesús era lo que le agradaba al Padre. Nunca dejó de hacer la voluntad del Padre hasta el momento de ir a la cruz. ¿Sí o no? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque sintió miedo, porque era hombre, pero era Dios. Tremendo, ¿no? Pero el evangelio que hoy nos enseñan, ¿cuál es? No. Tiempo de la gracia. Excusa para seguir pecando. ¿Sabía usted? Excusa para seguir pecando. Y voy a introducirme en la palabra, que el Señor me ayude para que veáis que el evangelio de Jesús es santo. Jesús vino a completar la perfecta revelación de la palabra. Él la hizo más explícita, la palabra. Le dio un toque maravilloso que tenía que ver no con los religiosos, con apariencias de piedad, porque lo que Jesús enseñó tenía que ver con el corazón, con el ser interior de la persona. Él les habló a los religiosos de su apariencia religiosa. Le habló a los religiosos
de sus palabras infladas, pero que su corazón estaba lejos de lo que estaban hablando. ¿O no? ¿O no? Jesús habló de qué. No adulterarás. Y le dijo, has escuchado eso en la ley, ¿cierto? Pero yo digo, si tú deseas con tu pensamiento, tú ya pecaste. ¿No les parece que Jesús vino a ser más perfecta la verdad de la palabra? ¿Ah? No la vino a mostrarnos a nosotros que necesitamos nosotros ser transformados por la palabra. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Dice que es santo, que somos templo del Espíritu Santo, precisamente para santificarnos. Nuestro ayudador. No pedimos sino provisiones de la carne, pero no le decimos, ayúdame, Señor, con esta atadura que tengo, con este pecado que tengo. No hay arrepentimiento. No hay un anhelo ferviente de la santidad, sino proveer para la carne. Y es muy fácil tener una gran multitud de personas escuchando un mensaje, vas a recibir un chalet, vas a conseguir mucho dinero, ¿ya? Vas a ser muy bendecido. ¿Quién no quiere eso? Pero vaya que le digan a la gente, hermano, sé fiel a tu mujer. ¿Ah? Sé buen padre, sé buen esposo, sé un trabajador correcto, honesto. ¿Ah? Sirve a tu empresa como si fuera la tuya, porque sirves como para el Señor. ¿Es así o no? Ora por tu tierra, por los gobernantes. No, maldición. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quiero ver a Dios cara a cara? Pues hermano, ama, abraza la palabra. Ama la palabra. Porque si amas la palabra, estás amando a Dios. Si hay duda al respecto, mira las palabras de Jesús nuestro Señor. Mateo 5, verso 17. Yo cuando leo esta palabra, tengo que tomar una decisión. ¿Sí o no? ¿Predico lo que ustedes quieren escuchar o predico lo que Dios dice que debo predicar? Mateo 5, verso 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar sino para cumplir. No es que estamos en el antiguo pacto, ese pacto fue abolido, o sea, ese pacto, los mandamientos de Dios fueron abolidos. Mira lo que dice aquí. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, pero aquí es la parte que me habla a mí, o los que enseñamos la palabra, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y dice aquí, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo era la actitud de los fariseos? Hipócritas. Y esa hipocresía hacía que la gente no podía entrar.
No entraban ellos ni dejaban entrar a nadie. Siempre estaban juzgando, condenando, un legalismo, pero hipócrita. En cambio Jesús vino a darle ese toque, de decirle, se puede. El Padre enviará el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero muchas veces estamos esperando ser profetas, hablar en lenguas, tener dones de sanidades. Y Jesús más adelante les dice a aquellos que dijeron, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. ¿Qué dijo Jesús? Nunca os conocí, hacedores de maldad. Tremendo eso, ¿no? Dios quiere la santificación, anhelemos la santidad, porque es una vida maravillosa, porque estás andando con Dios, sientes su presencia, sientes su dirección, sientes su protección. Cuando tú llegas y te equivocas, Dios endereza las cosas, te hace libre. Pero el amor del mundo, ¿qué dice la Escritura? Nuestro hermano lo decía la semana pasada, el amor del Padre no está en él. ¿Se acuerdan la palabra? Tenemos que amar la palabra, porque cuando amamos la palabra, esa palabra me permite ver a Dios cara a cara, santo, y Dios me santifica. Pero no me puedo quedar con una parte, porque muchos hermanos, Dios los ha liberado del alcohol, de las drogas, de la mentira, del engaño, pero hay otras cosas que están allí, que ellos saben. Esa obra que empezó un día, Dios la va a terminar y la va a hacer perfecta. Él te limpia, te libera, te santifica, te quita todo peso, toda carga. ¿Ah? Maravilloso. Aquí está diciendo que debemos enseñar ese evangelio. Es nuestra obligación enseñar el evangelio de la santidad, de la santificación. Porque hay un evangelio de la carne, ya lo hemos dicho, que es para proveer los deseos de la carne. No, son las añadiduras. Es añadidura. Pídale a Dios es que te dé libertad. Él ha dado la libertad. Pero no has tomado la decisión. Estás poniendo los ojos en las añadiduras. Eso es tener un corazón contrito y humillado. Porque la sabiduría envanece. Los que enseñamos la palabra tenemos que tener cuidado. ¿Sabía usted que la sabiduría envanece? Llega un momento que una persona se puede volver hasta necia. No reconoce que está equivocado. Tiene un pensamiento del evangelio cerrado y se vuelve un odre viejo. Porque no puede recibir ese vino, esa palabra. Yo tengo que ser un odre nuevo. ¿Me hago entender? Un odre nuevo para que pueda entrar ese vino nuevo y pueda expandirse y empiece a fermentarse dentro de mí. Entonces, como es nuevo, se expande. Pero si es viejo, se rompe, no lo puede recibir. Esa predicación que me están dando este domingo no me gusta, no la recibo, olvídese. Pero ¿quién está diciendo que no somos salvos? Estamos hablando de vivir una vida verdaderamente cristiana, donde vamos a ver los beneficios de ver a cara a Dios, porque Él lo ha dicho, me manifestaré a Él. Amén.
quiero que Dios me hable, quiero oír su voz, quiero sentir su presencia. ¿O no? Ese evangelio, el mundo no lo quiere escuchar. La gente no quiere escuchar, sino te va a ir muy bien aquí. Dios te va a dar un mejor trabajo. Falsos profetas. Pero yo no me gusta juzgar ni condenar porque Dios los va a juzgar a esas personas. Yo me centro en esto, dice aquí. Vamos a ir a Juan 5:39. Es que la palabra de Dios es que, ¿cuál es el propósito de la palabra? Vamos a ver. Es que el Espíritu habla tan claro. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Sabemos que Dios dice que nosotros tenemos que dar leche, ¿o no? Espiritual, no adulterada. Leche con todos los nutrientes para no ser raquíticos espirituales. Cuando un bebé bebe la leche materna, ¿cómo se ponen esos bebés? Usted no sabe que un bebé recién nacido puede ser alimentado únicamente con esa leche materna 2 años, 3 años, los años que sean necesarios. ¿Y sabe cómo están? Vea, con todas las defensas. Maravilloso. Esa es la leche que yo quiero mamar. La leche que me alimente. ¿Sí me entienden? No sea un vestido aparente y por dentro un flaquito, todo desnutrido espiritualmente. ¿Qué dijo Jesús? Mira, depende dónde construyes tu casa, en la arena o sobre la roca. Y en ambas, en la parábola habla de que todos dos recibieron vientos, tempestades, ríos, azotes, pero una no cayó, la que estaba sobre la roca. Amén. Entonces necesitamos estar sobre esa roca. Claro, eso me da la libertad, la perfecta ley de la libertad. ¿Sí o no? Que vivo en la condición que esté. Lo único que necesito es el Señor. ¿O no es así? Mire lo que dice aquí. Es que la palabra es muy clara. Verso 39, capítulo 5. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es testimonio? Nos volvemos testigos. ¿Ah? Y podemos decir desde este púlpito o en la calle, en cualquier parte, yo sé en quién he creído. Amén. Es una fe que permanece para siempre. Porque hay muchos que se han apartado de la fe. ¿O no? ¿No lo dice la Escritura? ¿Por qué se apartaron? Porque no vieron nunca a Dios cara a cara. Nunca vieron a Dios en las Escrituras. ¿Ah? Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Mira, el que ha visto cara a cara a Dios no vuelve a ser el mismo. Nunca.
Tenemos que ver a Dios con la palabra, sí, por eso la palabra tenemos que amarla. ¿No dice que un tesoro? Guardarla, obedecerla, porque esa palabra me permite que esa palabra se manifieste en mi vida para ser testigo que la palabra es verdad. La Biblia nos presenta a Cristo en persona. Yo cuando leo la Biblia, se está presentando Cristo en mi vida. No es que no siento nada. ¿Quién te ha dicho que se trata de sentir? Si el mismo Pedro lo dijo, mira, hay palabras de Pablo que son difíciles de entender. Yo le hago una pregunta, usted cuando habla con una persona y no le entiende, ¿cómo es la conversación? Bastante difícil, ¿cierto o no? ¿O no? ¿Sí o no? Están dos personas hablando, tratando de exponerle uno al otro una cosa, y el otro no le entiende. Y es que no te entiendo. ¿Es difícil? Se tiene que revestir uno una paciencia, esperando poder entenderse o no. Es difícil, pero hay que tener paciencia. Y Pedro está hablando precisamente de eso, que hay palabras que son difíciles de entender, pero es palabra de Dios. Y sé que mi mente y mi inteligencia es pequeña delante de Dios, ¿o no? Pero yo sé que Dios tiene esa palabra para darme vida y vida en abundancia. Porque muchas veces hay una palabra que no ha sido revelada a nosotros. Porque si hubiera sido revelada, ¿la cumpliríamos o no? ¿O no? Si en el mundo llega una persona borracha, coge un coche, se estrella, llega la policía, los de atestados le toman el examen, tanto de alcohol, esa persona pierde todo. Ni el seguro le paga el seguro del coche. Porque violó la ley. Y no solo eso, lo llevan a hacer un curso que dura como 3 meses, no sé cuánto tiempo, que le toca ir a ese curso a escuchar continuamente una vaina o a hacer cosas sociales o una multa bien grande. Tremendo eso, hermanos, lo que les estoy hablando. Pues Dios te está diciendo lo mismo. Abraza los mandamientos, pero hazlos porque me amas. ¿O no? Yo obedezco a Dios porque lo amo. No, pero es que este negocio, que tal. Y uno, el Espíritu diciendo, eso es un torcido. Pero uno haciéndose el que no entiende o el sano. ¿Ah? Y haciendo maquillajes y cositas ahí a medias tintas. La justicia de Dios. Pero esa justicia de Dios tiene que ver con que nosotros también hagamos justicia de Dios con los hombres. ¿O no? No, es que es la justicia. Yo quiero la justicia de Dios. ¿Sí o no? Pero ¿conocemos la palabra de los deudores? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo su Señor? Le perdonó una deuda grandísima. Y después vino un consiervo que le debía 2 euros. Y dice la Escritura que lo ahogaba. Queremos la justicia de Dios, pero no queremos esa justicia con los demás. Y dice la Escritura, como tú quieras que sean los hombres, que sean contigo, sé tú con los hombres igual. Tremendo, ¿no? Y así estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, porque Dios mira la intención de tu corazón, que no hay malicia. Espero que este mensaje, que es perfecto,
porque es del Espíritu. No mires mi imperfección, sino mira el mensaje, la palabra. ¿Ok? Hay que mirar la palabra, porque si tú no miras la palabra y si tú no has recibido hoy este mensaje y Dios no te ha hablado, el problema no está en la palabra, sino en ti mismo. ¿Me hago entender? Porque le están diciendo, no me gustó el mensaje. Yo quería otro mensaje. Como un mensaje que le di a una persona y dijo lo siguiente a todo el mundo, no me gustó ese mensaje. El mensaje era de salvación, no de sanidad. ¿Me hago entender? Porque Dios lo primero que quiere es nuestra salvación. Oremos por esa persona para que Dios la sane, para que Dios le prospere, para que conozca al Señor primero, no es la voluntad de Dios. Rece mucho. No. Conozca a Dios, porque sus oraciones no van a ser escuchadas, ¿o sí? ¿Cómo está rezando?